Hola, yo soy Denise Smith y esto es México Unido, sociedad civil trabajando para y por México. Pues bien, Morena es un narcoestado, un narcogobierno. Muchas son las voces que dicen que no, que eso es una exageración. La misma Claudia sale a negar todos estos vínculos que se han confirmado en muchísimas ocasiones por periodistas y por otros medios en donde se ha confirmado el vínculo entre varios miembros de Morena con el crimen organizado. Sin embargo, pues ante la evidencia, la falta de evidencia en donde no se les ha visto infraganti, pues esto les da la oportunidad para decir eso no es verdad. Y sabemos que el gobierno de Morena es especialista en mentir y en negar toda la realidad. Mientras la gente moría en pandemia, estos decían que todo estaba muy bien. Entonces, ¿cómo les vamos a creer a personas que están acostumbradas a salirse con la suya a través de la mentira? Peor aún fue que el fin de semana pasado, el comunicado de la Casa Blanca, cuando ellos lanzan este comunicado y dicen que van a implementar aranceles a México, China y Canadá por la falta de la lucha, en el caso de México, por la falta de la lucha a la migración ilegal y también por no detener el fentanilo que tanto agrava a su país. Y hubo una parte de ese comunicado que fue totalmente brutal, fue devastadora, porque acusa al gobierno de México de estar aliado con los cárteles. Y cuando Estados Unidos dice eso, seguramente es porque tiene la forma de documentarlo, la forma de confirmarlo. Ellos dicen que además las organizaciones mexicanas de narcotráfico tienen una alianza intolerable, intolerable, si lo sabremos nosotros en México, esta alianza intolerable de los cárteles de las drogas con el gobierno de México. Dicen también que el gobierno de México ha proporcionado refugios seguros a los cárteles para que se dediquen a la fabricación y el transporte de narcóticos peligrosos que en conjunto han provocado la muerte por sobredosis de cientos de miles de víctimas estadounidenses. Pues como dicen, allá ellos ponen a los jóvenes y mueren los jóvenes por fentanilo y acá nosotros ponemos a los muertos, porque ustedes sabrán que todo el país es en verdad una guerra del narcotráfico, ya no nada más con entre los grupos, como antes se decía, es una lucha entre ellos. Ahora es contra la población. En México estamos realmente secuestrados por el narcotráfico, por el crimen organizado, derivado de esta complicidad en donde ellos el crimen organizado, que han diversificado sus diferentes formas de delinquir. Antes solamente era el narco, ahora el cobro de piso, hasta pequeños empresarios, pequeñas tienditas son víctimas del cobro de piso, extorsiones, muchos locales, tiendas, negocios están cerrando por estas extorsiones que son imposibles de pagar. Trabajan para estas personas. Pues bien, no hay quien nos defienda porque el cobro del apoyar a pues a estos delincuentes que hoy nos gobiernan, esta cacocracia, pues es justamente el haberlos, el protegerlos, el no combatirlos, el establecer políticas públicas para que no se les haga absolutamente nada. Bueno, pues Estados Unidos está poniendo un alto que nosotros necesitábamos en México, seamos honestos, porque Morena lleva mucho tiempo en el poder, destruyendo el país, dando esta carta libre a los grupos del crimen organizado, y al no haber una contención interna, pues es un gusto que cuando menos los haya hecho temblar esta amenaza por parte de Estados Unidos, se les quitó la sonrisita a los de Morena y finalmente están hablando de ese no elefante, de ese mamut que está en el cuarto. Esta alianza, justamente la que plantea Estados Unidos con de México, del gobierno, con los cárteles de la droga, dice que pone en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos y ellos deben erradicar su influencia de la influencia de estos grupos peligrosos en
Estados Unidos. Así lo dijo la Casa Blanca. Y bueno, no solo en Estados Unidos, tenemos que ver también que en México, porque en todo el país, insisto, estamos en manos de la delincuencia con un gobierno cómplice que nos ha dejado en total indefensión y vulnerabilidad. Y no se diga las bandas criminales que están operando en las zonas más vulnerables, como es la zona de Chiapas, personas que han tenido que huir del país, que han sido esclavizadas, que han sido violadas por el crimen organizado y el gobierno de manos caídas. Pero es necesario para que el gobierno de Morena no pretenda escaparse de esta denominación, el que todos podamos entender que es un narcogobierno. Pues bien, este es un término utilizado para describir a un gobierno en el que existe una significativa infiltración o colusión con el narcotráfico. Este tipo de gobierno se caracteriza por la influencia de los cárteles de las drogas, esta influencia que ejercen sobre las instituciones del Estado, lo cual puede manifestarse de diferentes formas. Una de ellas es la corrupción. Es decir, los funcionarios públicos, desde las policías, las fiscalías, hasta altos cargos gubernamentales, pueden estar involucrados en actividades corruptas, aceptando no solo sobornos o favores a cambio de permitir o facilitar operaciones del narcotráfico, sino también ellos tener cargos dentro de estas instituciones. Pues esto les facilita obviamente el poderse mover y sobre todo crecer, porque en este sexenio y el pasado no nos pueden decir que el crecimiento del cártel de Sinaloa, no solo a nivel nacional, es el cártel más grande del mundo, a nivel nacional y a nivel internacional, fue a causa nada más de que ellos quisieron crecer. Definitivamente, esto tuvo la colisión del gobierno, de todas estas redes gubernamentales, pero también de las redes empresariales. Pero eso no puede ser posible, este crecimiento de los cárteles, si no tienen una articulación con las redes gubernamentales y las redes empresariales. Es imposible que puedan crecer. Es por eso que tal vez no los hemos visto a ellos intercambiando dinero, pero la realidad nos confirma que aquí hay unos vínculos muy sólidos entre el gobierno con el crimen organizado. Pues bien, otro de los factores que les ayuda a mantenerse y a crecer es la impunidad. En un narcogobierno, los crímenes relacionados con el narcotráfico a menudo quedan impunes debido a la protección que los narcotraficantes reciben de las autoridades. 99% de impunidad en México de estos grupos del crimen organizado. Peor aún, que ustedes dirán, bueno, ¿y qué hicimos nosotros los mexicanos? ¿Y por qué nos quedamos callados? Obviamente ellos tienen todo el poder y, como les decía, peor aún, tienen todas las fiscalías, fiscalías carnales, que se dedican más bien a perseguir a opositores políticos, incluso a su familia. Ya vieron el caso de Gertz Manero con Alejandra Cuevas, que a estar combatiendo a estos criminales. Además, ustedes recordarán todos estos mensajes que mandaba desde la mañanera López Obrador hasta el señor Guzmán Loera, se refería al Chapo. En verdad es una falta de la aplicación efectiva de la ley y una complicidad tácita de la relación entre estos grupos. Digamos que ambos son delincuenciales, tanto Morena como el crimen organizado, y este es el crimen institucionalizado. O sea, tenemos al crimen institucionalizado con el crimen organizado haciendo mancuerna para poder adueñarse del país y extender su poderío. De ambos, de ambos. Pues bien, otra de las cuestiones es la violencia y la coerción. Los cárteles pueden utilizar la violencia y la intimidación para influir en las decisiones del gobierno, que bueno, en este caso también la coerción y la intimidación a la ciudadanía, donde amenazan no solo a funcionarios, a sus familias para asegurar la cooperación y el silencio, sino también, insisto, a la población.
También hay una infiltración en las instituciones por parte de estos grupos. Ahora tenemos pues la grave amenaza de que estos grupos van a estar infiltrados en el sistema de justicia derivado de que Morena destruyó el sistema judicial, no solo en el gobierno federal perdón, en el gobierno, en el ejecutivo, lo que es toda la parte de gobierno federal, sino también los vemos en el legislativo, diputados, legisladores que han sido apoyados por los narcotraficantes y muchos de ellos han sido señalados como parte de los cárteles. Además, por ejemplo, ya vemos a Dan Augusto que se le ha vinculado con el cártel de los Ardillos, este señor todopoderoso que es senador, y así podemos irnos de caso en caso, no es mi interés, pero sí es un hecho que evidencias tenemos miles. Y es por eso que los narcotraficantes pueden infiltrarse en nuestras instituciones de Estado. Ya lo estamos viendo. Y desde ahí tener redes de influencia dentro de las fuerzas, dentro del poder. O sea, lo vemos con legisladores, insisto, en el gobierno federal y ahora van a estar en el poder judicial para tener control sobre las fuerzas de seguridad, sobre el legislativo, hacer leyes a modo. Perdón, pero insisto, ya lo estamos viendo y también en otros órganos gubernamentales, secretarías de Estado y demás. Pues bien, esto además está acompañado de un financiamiento a campañas políticas. Eh, el, eh, este el Mayo Zambada y varios de los diferentes capos que han sido capturados han testificado y han dicho que a López Obrador le financiaron sus tres campañas políticas a la presidencia. Ustedes saben que López Obrador, después de que dejó la jefatura de gobierno del Distrito Federal en el 2006, se dedicó a ser candidato eterno para la presidencia hasta que finalmente lo logró. Viajó no sé cuántas veces por el país y esto efectivamente requiere de recursos. Ladrón de lo sacó, obviamente, pues coincide, es un match perfecto entre estos argumentos de los grandes capos con lo que estamos observando. No hay que saber más que 2 más 2 es 4 y aquí todo es un verdadero engrane que se articula muy bien. Justamente en algunos de los casos, en estos casos, más bien, no en algunos, pues en los casos de Morena, han sido financiadas las campañas a nivel municipal, estatal y la propia presidencia. Esto ha sido documentado y ha sido expuesto en diferentes programas por periodistas de investigación. Una de ellas ha sido Anabel Hernández, quien es muy seria con su metodología y sobre todo tiene muy bien documentados sus fuentes, de tal forma que no solo Anabel Hernández, ha habido una cantidad de gente que han expuesto todas estas formas de financiamiento a los tres niveles que ha obtenido Morena, obviamente, para que sus candidatos, cuando son elegidos, pues, y asumen el cargo, tengan los compromisos que firmaron con los diferentes grupos del crimen organizado y estos a su vez no solo puedan tener injerencia en el gobierno, sino también puedan ser protegidos y a los que realmente desprotegen es a la población. Otra de las cosas que hemos visto, esto sí lo hemos visto, y es parte de un narcogobierno, son las políticas públicas a medida. ¿Les suena abrazos no balazos? Acúselos con sus mamás. Es una forma de hacerse idiotas. Es una forma abierta y cínica de decir, no los voy a tocar. Hay un video ahí que dice es que son pueblo también y requieren que se cuiden sus derechos humanos por parte de López Obrador en el 2022. Aquí les ponemos el video. También cuidamos a los integrantes de las bandas, son seres humanos. Esto es una evidencia clara y una manifestación tácita de esta complicidad, tratando de normalizar
el narco, el crimen organizado como pueblo, como personas buenas, porque así lo llegó a decir en varias ocasiones, para que nosotros vayamos haciéndonos a la idea que es parte de la convivencia, que puede ser parte de la convivencia diaria, el crimen organizado y sus actividades con la población, aunque nos extorsionen, aunque nos asesinen, aunque nos balacen, o sea, también las balaceras tenían que ser parte del panorama urbano. Pues bien, así lo intentó hacer López Obrador, una prueba más de que desarrolló políticas públicas para favorecer directamente a los intereses del crimen organizado mediante la reducción de los esfuerzos en la lucha contra las drogas o mediante la implementación de leyes que dificultaron la persecución de narcotraficantes. Y lo sigue haciendo Claudia. Y obviamente todo esto tiene un impacto social. Dijo, basta ver cómo están en Chiapas, en Tabasco, en Guanajuato, bueno, en todos lados, y no se diga en Sonora, ¿no? Ya que la existencia de un narcogobierno puede llevar a un deterioro del Estado de Derecho. Cuando no tienen control estos grupos, no se les atrapa, no se les persigue, pues evidentemente se apropian de todo el espacio público. Y lo estamos viendo en varios estados, en casi todo México. Y esto aumenta no solo la desconfianza pública en las instituciones, sino también afecta negativamente la calidad de vida de las y los ciudadanos. Las personas tienen miedo, están aterrorizadas y quien diga que no hemos perdido libertades con Morena está totalmente equivocada, equivocado. ¿Por qué? Porque hemos perdido la libertad de movilidad. Ya no podemos andar por las carreteras, ya no podemos andar libremente por las calles, ya no podemos opinar o criticar al gobierno porque somos perseguidos y muchos de nosotros lo hemos vivido, si no es que miles, cientos de miles. También ya no hay libertad para poderte afiliar o pertenecer a la oposición porque entonces eres enemigo, porque entonces la propia presidenta y López Obrador también lo hizo, en donde yo no voy a hablar con las personas que no piensan como yo no voy a hablar, para eso está gobernación. Ellos solo le hablan a su gente. Hemos perdido muchas libertades con este narcogobierno. Y ya podemos decir que es un narcogobierno, ya que quedamos claros que es un narcogobierno y cuáles son sus características, cuáles son estos criterios para determinarlo. Y uno a uno nos dimos cuenta cómo Morena cumple con todos estos criterios. Entonces sí, podemos decir que es un narcogobierno el que hemos estado padeciendo desde hace casi 7 años, desde que Morena llegó al poder. Y también es importante señalar que el término narcogobierno suele ser una connotación pues negativa, muy fuerte tal vez, y es utilizado para criticar la falta de integridad y eficacia de un gobierno en su lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Y justamente eso es Morena, un narcogobierno. Hay que decirlo con todas sus letras, sin miedo a las palabras. Muchísimas gracias.